Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este canal. Semana Santa, semana de muchas mentiras, semana de mucho escondite, de lo que es realmente el simbolismo, de lo que es la importancia. Hoy en día se ha cambiado más un chocolate y 5 minutos de diversión que pensar en una salvación, que ser honesto, porque ya comenzamos con una semana metiéndole a la gente un montón de oportunidades para que no piense que la mayor oportunidad es uno ser un ser humano mejor, con Dios en el corazón, y eso de vida eterna, ni pensar. Bienvenido, Héctor. Es una semana de mucha reflexión, pero por sobre todo, ninguna de pensar en ser un ser humano de bien, un ser humano en fe, un ser humano como Dios pide. Realmente sí. Buenos días a todos y todas. Para nosotros es una bendición y un honor poder estar compartiendo este primer programa, digamos, de un recomienzo ministerial para nosotros en este caso. Después está de muchos años de estar sirviendo a Dios, pero como tú dijiste, bien dijiste, muchas veces se mal usa la realidad de lo que significa esta semana, que todos sabemos que es la Semana Santa, la semana de pasión, de crucifixión y muerte de Jesucristo y resurrección, que es lo más importante, y ese era el objetivo principal, creo, de Dios y de Jesús, que a eso vino, ¿no? A cumplir una misión, y él tenía bien claro que era lo que él iba a hacer, y fue lo que hizo también, ¿no? Pero lamentablemente esta semana se ha tergiversado de diferentes maneras, dándole diferentes nombres, pero bueno, nosotros tenemos la certeza de lo que significa esta semana para nosotros. Con este hermoso escenario, que digamos que Jesucristo, para él esto sería algo súper normal, algo del día a día, para los apóstoles que también eran pescadores. Y esto de pescar hombres, a ver, ¿yo necesito a Jesús para qué? Exactamente, en realidad todos necesitamos. Y este panorama que estamos viendo a través de la cámara nos está hablando también de cuál era el propósito de Jesús, por qué él fue justamente a esos lugares a buscar a sus discípulos, después sus apóstoles. La mayoría de ellas eran pescadores, y él le dijo: a partir de ahora vas a ser pescador de hombres o pescador de personas. Increíble, ¿no? Lo que Dios hace, lo que Dios tiene en sus planes y sus propósitos. A veces personas que nunca nos imaginamos o que nosotros nunca lo pensamos, pero sin embargo después fueron apóstoles prominentes, ¿no? Que él los llamó, les dio una misión, y ellos continuaron después con esa misión de llevar la salvación a toda persona, a toda criatura. Entonces Jesús siendo la salvación de la humanidad, ¿salvación de qué? Buena pregunta, porque hablamos de salvación. Cuando hablamos de salvación, ¿en qué consiste la salvación? ¿Por qué la salvación? ¿Para qué la salvación? Porque acá estamos hablando de salvación eterna. Estamos hablando de que todos nos vamos a morir un día. Eso está clarito, o sea, todos lo sabemos. Ahora el tema es a dónde elegimos ir. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando que tenemos la oportunidad de salvación eterna. Que cuando nosotros, vamos a decir literalmente, morimos físicamente, pero nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y va a estar en la presencia de Dios eternamente. Por eso se habla de salvación, por eso Cristo lo declara y lo dice en la Biblia: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Lo declara Jesucristo y lo dice a través de la Biblia, la palabra de Dios.
Pero una salvación de que la gente, la mayoría, estamos acostumbrados. No, vamos a una fiesta, tomar cerveza, chocolate, eso de salvación no existe, deja para los religiosos. Y también es mejor vender, montarse una barraca, un puestito y vender, que ir a una iglesia o escuchar los mentirosos, los pastores, toda la gente del culto, que hablar de una salvación. No, la eternidad está lejísimo, y a veces nos sorprende la muerte en un segundo, y la salvación, la que no queríamos, que era mejor vender, era mejor estar en una fiesta tomándose un chocolate de Pascua, que realmente hablar de ese Jesús, de esa salvación. Yo no lo conozco, no sé quién es. Sí, lo que estás diciendo es verdad. El tema es que Dios nos está diciendo que no tenemos que vivir. Dios nos está diciendo que tenemos que sí vivir nuestra vida, disfrutar la vida, pero hay límites. Obviamente, tú decís, bueno, entonces ¿para qué voy a ir a una iglesia? Me voy, me voy de fiesta, me voy de parranda, y bueno, pero ¿y qué? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu salvación? Porque Dios no nos está diciendo que no vivamos nuestra vida, que no disfrutemos de la vida. Claro que podés disfrutar, pero también nosotros tenemos que entender que hay una dirección con la cual nosotros debemos caminar. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que nosotros no nos podemos pasar de esos límites de Dios, que Dios ya nos marcó esos límites, ¿no? Nos ha dicho y nos habla de esa salvación, porque nosotros no sabemos en el momento de que Dios nos va a llamar, como ha pasado, porque no hay edad, no hay situación que estés viviendo, no importa si tenés mucha plata o no tenés plata. El tema es que todos vamos al mismo lugar, pero no sabemos el momento. El asunto es si nosotros estamos preparados y somos conscientes de que tenemos que guardar ciertos límites en nuestras vidas, entonces es totalmente diferente. Pero Dios, cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas, Él siempre nos va a dirigir, nos va a decir, bueno, este es el camino por el cual nosotros tenemos que ir. Hablar de Jesús es también ver que en su vida, Él también vivió momentos como nosotros estamos viviendo hoy: guerras, peleas, padres contra hijos, hijos contra padres. Ya nacen a los 10 años ya están con sentimiento de muerte, que te mato, te asesino, y está todo bien. Entonces, la vida que Cristo quería para la gente era sacar ese mal, sacar esa contaminación de maldad, y hoy en día se la tapa con la necesidad de divertirte, la vida es una sola, anda, haz lo que quiera y está todo bien, y si tenés que odiar, bueno, ódiame, sin piedad, porque así que pueda, te saco de este mundo. Ciertamente, ¿verdad? Esa es, digamos, es algo, o el pensamiento, o el espíritu, vamos a hablar, de que muchas veces está instalado en nuestra sociedad. Y es lo que está sucediendo, porque estamos viendo realidades, estamos viendo repercusiones de lo que está pasando hoy con nuestros niños, con los jóvenes, con la familia. Dios creó a la familia como centro de la sociedad, pero sin embargo todo eso se ha tergiversado. Lamentablemente estamos viendo muchas cosas que tienden a separar justamente la familia, que tienden a separar el matrimonio, que tienden a que los hijos se vayan por otros caminos, digamos. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y muchas veces vivimos experiencias que en la vida nos enseñan y nos llevan a pensar, nos llevan a meditar, porque en realidad equivocarnos equivocamos todos. No hay nadie que diga yo soy perfecto. Podemos equivocarnos, pero lo importante es que retomemos el camino, que podamos pedir perdón, ¿no?, delante de Dios, pedir perdón a las personas también, porque muchas veces eso es necesario de hacerlo, de actuar en ese sentido,
para, en cierta forma, que la familia se preserve y que los niños puedan crecer libremente, sí, pero que sepan con claridad el propósito y el plan de Dios para sus vidas también. Es importante tener a Jesús, a ese Cristo, a ese Hijo de Dios que no lo conocemos en nuestra vida y decir, bueno, ¿qué tiempo le voy a dar? Que no sé qué hacer, qué tengo que hacer, ponerme a dar. Mucha gente dice que voy a dar todo lo que tenga para esa gente que roba, y convengamos, hay mucha gente usando de la fe como se usaba antiguamente, y por eso Jesús, la típica escena de que agarró y tiró todo a las afueras del templo y dijo la mítica palabra, mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y hoy también vemos exactamente lo mismo. Es tal cual, porque el asunto es que Dios nos dio libre albedrío. O sea, si bien Él nos está mostrando el camino, pero no nos está obligando. Él no está obligando a nadie más, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso, no. Él nos da libre albedrío, o sea que cada persona tiene libertad de acción, libertad de decisión, y lamentablemente esas cosas suceden porque a través del pensamiento, de las ideas actuales, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, muchas veces la gente toma todo ese tipo de decisiones erróneas y en vez de unir se paran, y en vez de buscar la bendición se van en dirección contraria. Pero Dios justamente no nos está obligando, sino que Él nos está dando libertad. Y está en nosotros, si nosotros conocemos el camino. Por eso necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando Él es parte de nuestras vidas, nosotros buscamos a Dios y Él nos va a ir encaminando, digamos, nos va dando la dirección para vivir nuestras vidas de la mejor manera, bajo la voluntad y el propósito de Dios, sin duda. Eso quiere decir entonces que Cristo es el regulador de vida de cada ser humano para que pueda tomar mejores decisiones, para que pueda decidir ser responsable de sus hechos. Exactamente, tal cual como tú lo estás bien describiendo. Por eso yo te decía acerca del libre albedrío. Él no te está obligando, pero te está diciendo, este es el camino de bendición para tu vida. Si tú caminas por este camino, sabemos que el camino es, que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, que el asunto es que al ser angosto vos tenés que caminar en una sola dirección. No podés estar retrocediendo y yendo. Entonces, por eso justamente lo que tú estás diciendo es una verdad. El camino angosto, eso quiere decir también de la ambición, porque un camino angosto es cuando mi mente está queriendo más, queriendo esto, queriendo aquello, como pasa hoy en día, y Dios dice, no, bueno, podemos usar la típica frase también, o versículo, donde si tenés 2 túnicas, dale una al que no tiene, y ser más, pero a veces no quiero, yo quiero 4 túnicas, y quiero más de lo que pueda, porque puedo hacer negocio, vender el doble, hacer balanza deshonesta, y no me interesa el camino de la verdad, ser justo, honesto, bancando tus intereses que pueden ser peor que los míos. Es verdad, lo que tú decís es una realidad, la verdad, digo, porque a veces la ambición te conduce a errar en el camino, ¿no? Está bien que tengas, porque el propósito de Dios es que tú tengas, que tú puedas ser el proveedor, pero también poder reunir cierta cantidad de dinero en lo posible, aunque después no nos vamos a llevar nada, ninguno, ¿no? Pero que tú vivas mejor, bueno, es el propósito de Dios, pero que también no seamos egoístas, sino que podamos compartir muchas veces con mucha gente que necesita. Eso es el camino, eso es la salvación. Entonces, ¿por qué la fe se ha vendido tanto, con tanto lucro? Y se habla de lo que la gente conoce, el diezmo, darle la 10ª parte, cuando esto es parte de la ley.
Y tenemos la nueva versión que sería: da conforme a lo que propusiste en tu corazón. Y mismo lo que propusiste, podemos caer en el mismo error de aquellos Ananías, ¿puede ser? Sí, puede ser De que le robó, se quedaron él y la mujer en acuerdo por un precio, una cosa que era de ellos, y decidieron mentir el valor y quedarse con una parte. Sí, yo creo que cuando tú hablas es una parte delicada, ¿no? El parte tú decís, del diezmo, de lo que son las ofrendas, y bueno, de lo que tú puedas ayudar y aportar, pero tenés que hacerlo de corazón. Si vos lo haces por obligación, aunque des el diezmo, no va a ser de bendición para tu vida. Pero cuando vos haces algo de corazón, que lo haces para bendecir a otros, para poder ayudar a otros, entonces es mejor que no lo hagas por obligación, sino que lo hagas por convicción y que lo hagamos porque sentimos en el corazón que eso no solamente va a ser bendición para nuestras vidas, sino que lo hacemos con libertad también delante de Dios, pero que no lo hacemos por obligación. Porque a veces hay personas que lo hacen por obligación y que tengo que hacerlo, y entonces eso no, al final no es de bendición para la vida de nadie. Yo creo que debe de ser una acción que la tenemos que hacer con disposición, con convicción y con total libertad, sin duda alguna. Con conciencia, porque al decir esto, como que a Dios le importa el corazón y el fin, la conciencia clara de por qué lo voy a dar, de por qué lo voy a hacer, y no tanto a la obligación. Ahí claro está. Exactamente, eso es una, vamos a ser claros, es una realidad hoy actual, ¿no? Pero también nosotros tenemos que saber que la forma de sostener, yo qué sé, una iglesia, sostener un ministerio, sostener el liderazgo de la iglesia, que es la forma que Dios dispuso para poder hacerlo, ¿verdad? Si bien, por ejemplo, lo voy a decir a título personal, yo, por ejemplo, soy alguien que siempre trabajé en lo secular, o sea, nunca estuve dependiente de lo que la gente pudiera dar o no. Fui una persona que siempre trabajé, que siempre traté de lograr mi sustento para mí, para mi familia, o sea, que nunca tuve una dependencia de eso. Pero también entiendo a los que sí la tienen, o sea, que están al servicio de Dios y bueno, y que muchas veces esperan el cumplimiento por parte muchas veces de la iglesia con el diezmo y con las ofrendas, porque esa es la manera de sostener la iglesia y sostener todos los gastos muchas veces que tiene el liderazgo de la iglesia. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de maldad. También esa maldad nos llega a cada familia, nos llega a cada rincón y viene con apariencia de verdad. Eso quiere decir que Jesucristo es el que nos da clareza para nosotros poder entender y poder descifrar cuando esa mentira viene en formato de verdad y cuando a la verdad le decimos eso es mentira y no se puede hacer. Sí, eso es la verdad, que lo que estás diciendo es verdad, porque bueno, es la realidad que está sucediendo hoy también, ¿no? Porque muchas veces se disfraza la mentira, como tú decís, como si fuera una verdad. Pero siempre digo que la persona que sigue a Dios, que es dependiente de Dios, que está bajo la influencia de Dios, enseguida se va a dar cuenta, enseguida va a detectar cuando es verdad y cuando es mentira. Una verdad necesita ser probada, reprobada, necesita imágenes, necesita testigos. Sin embargo, una mentira no necesita nada más que decirla, soltarla y está todo bien, todo el mundo cree, pero cuando se descubre la verdad, ya todo pierde el sentido. Sí, eso es verdad. Y aparte está escrito también, ¿no? Lo que serían las señales de los últimos tiempos. O sea que
Solo tenemos que recurrir a ver a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de las cosas que están sucediendo hoy también, y ahí simplemente o solamente nos vamos a dar cuenta de lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Cómo cualquier persona, puede fundarse una vida llena de verdad cuando ya nacemos en una mentira, cuando ya crecemos en una mentira? Y asimismo, una semana, un día sagrado, ya lo cambiamos por cualquier otra cosa y sabemos, por ejemplo, como el hecho de la Navidad, el nacimiento de Cristo, cuando en realidad lo que queremos es un regalo, es Papá Noel, y tenemos más conocimiento de todo eso que de lo que es una salvación, de que está tan lejos, de que salvarme si yo me cuido. Exactamente, sí, es así, porque a veces, bueno, con toda la realidad de hoy, que muchas veces es más comercial que lo que significa en realidad, como tú bien dijiste, cuando en la Navidad muchas veces se pone al Papá Noel y se saca la persona más importante de la Navidad, que es Jesucristo, el nacimiento de Jesús. O en la Semana Santa, cuando se pone, yo qué sé, Semana de la Cerveza, Semana de la Vuelta Ciclista del Uruguay y otras cosas, tantas cosas más, y se saca en realidad la figura principal de la Semana Santa, que es Jesucristo. Y un detalle ¿es verdad eso de que el viernes no se come carne? Bueno, muchos lo han tomado eso como una costumbre, pero en realidad la comida no te hace más santo. Religiosamente muchos implementaron que no se podía comer carne los días viernes. La Biblia, Dios, lo que le llamamos verdad, o tantas cosas que la gente le pone, es que pensó en cada detalle para que nosotros pudiéramos acceder al punto de decir, bueno, está bien, no necesito nada que hagas, simplemente vino Jesucristo y dijo, bueno, yo pago todo, está todo, no tenés que hacer nada, absolutamente nada, solamente tenés que creer que yo lo hice y poder acceder. Ahí está justamente marcando lo que se llama el viejo pacto o el antiguo pacto y el nuevo pacto. A través de Jesucristo estamos diciendo que hay un antes y un después. En el viejo pacto, las personas para poder reconciliarse con Dios tenían que ofrecer sacrificios. Pero a través de Jesucristo, como tú bien dijiste, a partir de ahora ya no tenés que hacer más nada. Solo tenés que creerle a Dios porque Cristo pagó el precio. Por eso se llama el nuevo pacto. En Cristo somos nuevas criaturas, ya no tenés que hacer sacrificios de animales, ya no tenés que rociar sangre como hacían antes en el altar. Solo tenés que abrir tu corazón y creer en fe que Cristo fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos a nosotros salvación eterna, para que no tengamos nosotros necesidad ahora de hacer sacrificios en el altar. Pero aún así no es suficiente, porque hay hombres que le ponen, tenés que dar una cuota de algo para poder llegar al cielo. Eso te conduce al cielo. Si tenés 2 autos, me tenés que dar uno a mí, que tengo una camioneta, tengo una red de hoteles, y tenés que darme porque eso te va a llevar al cielo y te va a hacer un mejor ser humano. Y vemos, no podemos actuar bajo que alguien te obligue a hacerlo. Me tenés que dar esto, me tenés que dar aquello, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Ya Cristo pagó el precio. Por eso cuando uno se siente esclavo de la situación, Dios nos hizo libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso mismo nadie está obligado a hacer lo que otros digan que haga, en el sentido de que lo está beneficiando a esa persona. Es así clarito, que lamentablemente muchas veces están usando eso para, no solamente para sobrevivir, ¿no?, sino para enriquecerse también. Es así la realidad de la situación hoy por hoy. ¿Cómo puedo yo ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, para ser
esa versión de Cristo? Y bueno, cada día nosotros tenemos que, buscar el propósito de Dios, poner nuestra vida, como Pablo, el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todos sabemos lo que era Pablo antes de convertirse a Cristo, antes de tener un encuentro personal con Cristo. Él era un perseguidor de la iglesia, él estaba a orden del gobierno romano y era uno de los líderes de la persecución en contra del pueblo cristiano. Y sin embargo un día se encontró con Jesucristo y él pudo decir después, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea que cada día él se esforzaba para que los propósitos de Dios y el plan de Dios se proyectara, que él fuera parte de su vida. Y por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él pudo escribir muchas de las epístolas, como Corintios, como Romanos, como tantas otras, y nosotros podemos ver ahí el testimonio real de un encuentro real con Dios. Él terminó siendo un misionero, digamos, a las naciones, porque él fundó iglesias por todos los lugares habidos y por haber en ese tiempo, anduvo por muchos lugares, llevando la palabra, llevando el evangelio, y fundó muchísimas iglesias, porque él entendió lo que era vivir con Cristo, que Cristo viviera en su vida, y por eso él podía decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso también da la idea de dejar un punto, un lugarcito donde tú puedas reconstruir tu alma pensando en lo que Cristo quería, en lo que Dios, el mensaje de Dios de salvación, el mensaje de salvación de una vida mal, llena de errores, que al final termina perdiendo el propio ser humano que comete los errores. Y eso está clarísimo hoy cuando vemos a un padre que no toma cargo de su conciencia de padre y respalda a sus hijos, saca a mujeres de los hogares, mujeres hermosas, y las destruyen allí, en la violencia, en la falta de amor, en la falta de alimento también, y somete a todo un sistema de errores, de desgracia y fuera de Cristo. Sí, exactamente, por eso nosotros vivimos constantemente una guerra que le llamamos guerra espiritual, y estamos constantemente luchando, estamos luchando una batalla. Por eso yo decía que ninguno somos perfectos, en la medida que vamos viviendo, vamos entendiendo cosas, vamos viviendo cosas también en lo personal, pero mayormente que nunca perdamos de vista a Jesús, que nosotros podamos seguir a Jesús, que nosotros podamos tratar cada día de cumplir los planes y los propósitos de Dios, porque vivimos muchas cosas en nuestras vidas. Hay situaciones que van y que vienen, hay tormentas espirituales muchas veces que se levantan en contra de nuestras vidas, pero nosotros siempre tenemos que agarrarnos de Cristo y en medio de las luchas y en medio de las pruebas podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que podamos seguir adelante, que no perdamos nunca nuestra vista de Jesús, porque a veces vivimos muchas cosas, y te digo más, aún vivimos muchas cosas en las iglesias. Muchas veces hay gente que está apartada de Dios por diferentes situaciones, por diferentes problemas que ha vivido muchas veces en la misma iglesia, lamentablemente, y a veces son cosas muy duras, pero eso no nos debe de apartar de lo que significa Dios para nuestras vidas. No nos debe de apartar de los planes y de los propósitos de Dios. Yo digo muchas veces que hay gente que tiene un llamado de parte de Dios y que en estos momentos están apartados, no están concurriendo a una iglesia, no están firmes en un lugar, porque fueron defraudados, y a veces es una realidad, están defraudados, están como que han perdido en cierta manera la fe, o han perdido su vivencia cristiana en lo personal, y muchas veces les cuesta. Pero yo quiero decirles algo, que Dios tiene sus planes y sus propósitos con tu vida, y Él lo va a cumplir. No importa que ahora en este momento estés apartado, estés alejado de Dios, pero este es el tiempo
de volver a Dios y que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en tu vida. El ser humano tiene ese poder de ir por un camino y regresar, aún que hay tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Eso quiere decir también que todo el mundo te conoce por una denominación. Es un momento de decir que también has regresado por otro camino dentro de la misma fe y no estás más como pastor de una denominación que no viene al caso. Tengo muchos años de vivencia cristiana, ¿no? Y de servir a Dios, pero he entendido algo, que no se trata muchas veces de la denominación, porque la denominación no te va a dar salvación. Sí está marcando digamos, un camino, pero no te da la salvación. No vas a entrar al cielo ni a la presencia de Dios por tal o cual denominación, sino que tú, cuando te decides a estar firme en Cristo, no importa la denominación, porque yo digo, hay denominaciones, vamos a decir, muy buenas, que tienen, que sabemos que está la presencia de Dios, que hay buena dirección. Entonces muchas veces no se trata de la denominación, y muchas veces a uno le puede pasar que podés estar un tiempo en una denominación y Dios te lleva a otra, porque en mi caso, por ejemplo, soy alguien que se toma un tiempo de oración y pedir la dirección de Dios, que sea Dios el que te esté guiando en tal o cual decisión, obviamente. Entonces no se trata de la denominación, sino de lo que tú estás eligiendo y decidiendo hacer en este momento. Por eso siempre digo, siempre hay una nueva oportunidad. Capaz que saliste de algún lugar, no te estás congregando, etcétera, etcétera, pero sin embargo Dios te está llamando. Cuando hay un llamado, Dios no aparta ese llamado sobre tu vida. Muchas personas que puedan estar mirando este video quizás estarán pensando un puñado de cosas, algunas verdades, otras mal contadas, otras mal aprendidas, pero sí, lo bueno es cómo saber cuándo o quién realmente está diciendo la verdad. Sí, nosotros hay algo que se llama convicción. Entonces vos, si tenés convicción, que significa certeza acerca de algo, entonces no hay nada que temer, porque vos vas a saber qué dirección tomar, qué decisión tomar, y vas a discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Eso también me da la pauta de que cuando se va a una denominación X tenemos martes de oración, miércoles de taller de aprender de la Biblia, aprender de Dios, 2-3 horas, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si faltas a uno, como que te perdiste la salvación en ese instante. Y olvidamos de la vida del ser humano, que Dios está más práctico, que Dios está más familia, y no tanto teológicamente, no tanto... Lo entiendo claramente a qué te estás refiriendo, claro. Lo que pasa es que uno tiene que entender, tiene que saber que muchas veces la gente tiene que trabajar, de eso va a sobrevivir en la vida, de eso va a sustentar a su familia. Y está bien tratar de estar, pero tampoco tenés una obligación de estar todo el tiempo. Porque tenés una vida, justamente, tenés una familia, si tenés hijos, vos tenés que tener ese tiempo de calidad para las familias, y obviamente, como dice la Biblia, no dejarte de congregar, pero tampoco que te sientas en la obligación de que tenés que estar sí o sí, sí o sí. Y en realidad, si vos buscas en la Biblia, no se refiere a eso. Está bien que sigas a Dios, que tenés que servir a Dios, que tenés que congregarte, pero tampoco tenés que estar, tampoco tenés la obligación de estar constantemente. Esa es la realidad. Hay una parte que no recuerdo ni dónde, dice: no pongas de excusa, no puedo,
No puedo ni darte un café porque tengo que ir a la iglesia. No puedo ofrecerte este dinero porque es para llevarlo a Dios. O sea, morite de hambre, no me jorobes, porque yo voy a ir delante de Dios a fingir que soy ese tipo fariseo. Sí, pero te entiendo lo que tú decís, pero en realidad eso después no va a ser ni va a traer bendición sobre tu vida. Porque si vos lo estás haciendo así, lo estás haciendo por obligación. Y no podés dejar a tu familia sin el sustento para cumplir. Está bien que cumplas con Dios, pero ahí vos tenés que darte lugar en la vida. Tenés que priorizar las cosas también, porque no vas a dejar tu familia tirada por hacer esto o hacer aquello otro. Pero el que está en juego mi salvación. El pastor mandó y tengo que cumplirlo. Y no se puede. Y ahí entramos al principio. El ver quién es de Dios, quién no es de Dios, saber la decisión y también poder tener ese cambio, decir, no, mire, esta situación no me parece bíblica, no me parece de Dios, y poder cambiar, irme si en ese caso estoy siendo saqueado en la fe, en el nombre de Dios, en la misericordia y con una amenaza rotunda de que te vas al infierno por desobediente, por cuestionador, etcétera, etcétera. Sí, lo que está haciendo muy claro, porque muchas veces se malinterpreta las cosas, ¿no? Yo puedo decir lo que yo viví, mi vivencia personal, que yo podía llegar a entender la gente en ese sentido, porque yo trabajaba. Servía a Dios, estaba al frente de la iglesia, pero también trabajaba en lo secular, justamente por el tema de que yo tenía una responsabilidad delante de Dios, tenía una responsabilidad como padre, integrante de una familia, de ser proveedor, y yo no podía quedarme de brazos cruzados esperando que algo viniera o que algo me dieran, sino que yo tenía mi trabajo fijo. Bueno, hoy por hoy, estoy disfrutando de todo eso, ¿no? Pero a veces hay que pagar un precio alto en la vida, y eso también te lleva a entender a las personas muchas veces. No se trata muchas veces de justificar, ¿no? Porque lo que Dios ha establecido, pasa de mí, pero que cada persona también se tiene que sentir con la libertad de acción, se tiene que sentir libre y no puede hacer las cosas obligado. Muy pronto se va a dar a conocer una denominación, la última casa de Dios en la ciudad. Decir última a modo poético, porque pueden venir otras, pero falta muy poco para darse a conocer una nueva denominación, un lugar diferente para la gente que quiere una vida diferente, para la gente que quiere reconciliarse con Dios, poder cambiar, ajustar su vida acorde a la fe, acorde a lo que Cristo puede requerir de nosotros. Sí, gracias a Dios que siempre Dios nos da la oportunidad, nos da la libertad también de acción, y pronto sí estaremos, ya comenzamos, vamos a decirlo así, con el ministerio Dios es con nosotros. Está todo en el Uruguay y ahí en el exterior, en Argentina, en Brasil y por muchos lados, liderados por el pastor José Vargas, el apóstol José Vargas, que nos conocemos desde que comenzamos el ministerio, desde hace unos 40 años atrás. Y ahora Dios nos da la oportunidad de juntarnos, donde vamos a estar compartiendo 9, 10, 11 y 12 ahora de abril, la convención en Montevideo, en la iglesia central de Montevideo, y vamos a estar compartiendo ahí con todo el liderazgo y con la iglesia de esta convención, que creo que va a ser una bendición muy grande para nuestras vidas, y está marcando también un antes y un después, porque estaríamos comenzando nosotros en la ciudad de Río Branco con el ministerio, con Manantial de Vida, la iglesia evangélica Manantial de Vida, y con el ministerio Dios es con nosotros.
Río Branco se ha caracterizado en los últimos tiempos por, en el mundo de la fe, muchos escándalos, internamente conocida de toda la gente, pero digamos que está un valle de huesos secos. Yo creo que hay una realidad presente. Yo entiendo y reconozco, ¿no?, muchos líderes que son amigos, muy amigos míos, y conozco a cada uno, o sea, no estoy en una situación para juzgarlos o juzgar a nadie. Simplemente es decir la realidad que tú decís, la situación que ha sucedido o que está sucediendo en la ciudad, pero nuestro propósito es sumar y poder ser parte de lo que Dios tiene para nuestra ciudad, para nuestro departamento y para nuestra nación. Bueno, nosotros quedamos por acá. Espero que sea una semana diferente, agradeciendo también la participación, el aceptar esta invitación, y deseo los mejores éxitos y que Dios acompañe. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y sabemos que lo mejor está por venir. Nosotros quedamos por acá, y cuando tengamos una nueva historia que contar y el tiempo pase y amerite, estaremos de vuelta, como siempre, acá en Estudio de Santuiche. Por más información, aquí abajo.